Continuando con el temario de segundo de Bachiller Historia de España, habiendo visto el tema anterior que era la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, continuaríamos ahora con la dictadura de Franco, la España de Franco, la era de Franco, me gusta a mí citar. Un periodo que cronológicamente vamos a situar entre el final de la Guerra Civil, 1939, y el final de la dictadura, que coincide con la muerte del generalísimo Franco, del general Franco. En primer lugar, tenemos que hacer alguna referencia, lógicamente, al periodo anterior, y que es el que posibilitó que Francisco Franco Bahamonde se convirtiese en el jefe supremo del Estado español surgido durante la Guerra Civil Española. Si recordamos en el tema anterior, e incluso en el tema anterior, es decir, el de la Segunda República, veíamos que cuando se estaba llevando a cabo la conspiración militar, que al final abocaría a esta inevitable guerra civil, trabajábamos, como comentario de texto, una de las circulares preparatorias del alzamiento militar y firmada por el director, que ya sabemos que era el seudónimo que escondía a la figura del general Emilio Mola Vidal, el capitán general en Navarra, y quien fue el autor material de los contactos y de la conspiración entre elementos militares y civiles que desembocaría en ese alzamiento militar del 17 y 18 de julio del 36. Veíamos cómo en aquella circular preparatoria se establecía o se manifestaba el programa ideológico que algunos de los militares y particularmente el general Mola manejaban como programa en caso del probable triunfo, probable o al menos así lo consideraban ellos, si no difícilmente habrían dado ese paso. Entonces recordemos que en aquella circular preparatoria del golpe militar se hablaba del mantenimiento del régimen republicano. Se hablaba del establecimiento de un directorio al estilo del de Miguel Primo de Rivera del 23, se hablaba de una dictadura militar republicana, se hablaba de la utilización de la violencia y la represión contra los elementos contrarios al movimiento militar, todos aquellos partidos y asociaciones o sindicatos que habían apoyado al Frente Popular y que tenía como objetivo la restauración de ese régimen republicano, ahora purgado o limpiado de las influencias negativas del marxismo, según la ideología, lógicamente, de los militares que estaban organizando este alzamiento militar, y el planteamiento de unas elecciones con un sufragio todavía por decidir, censitario, universal o de la forma que fuese, para constituir unas nuevas cortes republicanas y probablemente constituyentes, es decir, en la línea de la redacción de una nueva constitución. Pero cuando en 1936 el general Franco es elegido caudillo de España, generalísimo de los ejércitos y jefe del nuevo Estado, surgido el 18 de julio, con capital en Salamanca o posteriormente en Burgos, y más tarde, cuando al año siguiente, en abril del 37, se establecía por el decreto de unificación el partido único que sería el germen del movimiento nacional, que sería la Falange Española tradicionalista y de las Jons, en ese momento el general Franco quedaba también como su jefe nacional, con lo cual Franco estaba uniendo en su persona la jefatura del ejército, la jefatura del partido único y la jefatura del Estado. Sabemos de cualquier manera que en esos momentos, 36, 37, incluso 38, la posición de Franco era inestable. Franco contaba con el apoyo de la Junta Técnica de Defensa, es decir, la Junta de Generales que participaba en el lanzamiento militar, pero que evidentemente un fracaso o excesivos errores por parte de Franco en la dirección de la guerra pues habría hecho difícil el mantenimiento de esta posición. Pero sea como sea, la victoria del 1 de abril de 1939 ha consolidado a Franco al frente del nuevo Estado. Y evidentemente quedan muy lejanas en el tiempo aquellas propuestas programáticas que había dejado tan claramente escritas el general Mola. Franco ha establecido una dictadura y efectivamente es una dictadura que se plantea como permanente. No parece que tenga una caducidad, no parece que tenga una limitación en el tiempo, sino que es una dictadura que estaría muy en la línea de los movimientos ideológicos y políticos que están triunfando en Europa y en el mundo.
Pensemos que en Europa pues tenemos muy cerca la dictadura del doctor Salazar en Portugal, los referentes más conocidos de la Alemania nazi de Adolf Hitler o la Italia fascista de Benito Mussolini, que fueron referentes sobre todo en italiano para los modelos españoles. Tenemos en el espectro ideológico contrario, tenemos la dictadura comunista de Joseph Stalin y la presencia de actitudes totalitarias y de partidos fascistoides o fascistas o comunistas, todos ellos autoritarios y totalitarios prácticamente en toda Europa. Incluso en Japón, donde la monarquía del emperador Hirohito pues también se mantiene en una confusa dualidad con una especie de dictadura militar, cabeza de la cual sería el general Tojo. Entonces, Franco, digamos que va a estar en la línea triunfante, si no en todo el mundo, sí en una parte considerable de este. Así que esos presupuestos del general Mola no se mantienen. Bien, vamos a ver entonces cómo es ese nuevo Estado. Vamos a hablar de un nuevo Estado que tiene muchos nombres, o que nos referimos a él de formas muy variadas. Se habla del régimen, se habla del movimiento nacional, se habla del Estado nacido del 18 de julio. Este Estado, que se califica muchas veces de fascista, deberíamos matizar ese concepto, incluso debatirlo si realmente hemos de emplearlo o no. Yo pediría a mis alumnos que se quitasen de la cabeza la palabra fascista, una palabra que oímos tan a menudo hoy en día que ha perdido absolutamente todo su significado. Nosotros nos movemos en terminologías históricas, no en terminologías peyorativas o de primera plana de los periódicos o de realities de la televisión. Entendemos el fascismo como un movimiento que surge en la Europa de los años 20, que tiene su origen en Italia, que tiene muchas conexiones con el socialismo, con los movimientos obreros, que hunde sus raíces en la tradición, en el caso italiano, incluso con elementos de la catolicidad propia de Italia, que no es tan evidente, por ejemplo, en la Alemania nazi, que establece una centralidad, digamos, del Estado como la figura preponderante en ocasiones con ciertos tintes paternalistas, siempre acompañado de la autoridad, del autoritarismo, sin renunciar a la violencia, y que pretende derribar por igual a las ideologías comunistas o socialistas como a las ideologías liberales, que son consideradas pues, fracasadas, obsoletas, pasadas de moda, y que por lo tanto rechazan el culto a la comunidad que se expresa mediante sufragios o mediante plebiscitos, referéndums o procesos electorales, y lo sustituye por el Estado central, además fuertemente sometido al liderazgo de un líder o de un grupo reducido, normalmente una élite militar, una élite social, una élite cultural, o todos esos elementos en uno mismo. Otra cosa es la utilización del término fascista como elemento peyorativo y casi insultante que se utiliza hoy en día ya prácticamente fuera de todo contexto y carente pues, prácticamente de significado. Bien, es el Estado del nuevo régimen, el Estado surgido el 18 de julio, un Estado fascista. Tiene elementos fascistas, aunque yo prefiero utilizar la expresión fascistoide, es decir, se aproxima en algunos de estos elementos y se aleja en otros. De cualquier manera, un Estado dictatorial que va a abarcar prácticamente 4 décadas, desde 1939 o incluso del 36, si queremos coger la fecha inicial de la guerra y del auge de Franco como caudillo, hasta el año 75, en el que el declive físico e intelectual del dictador y su muerte el 20 de noviembre pone fin a ese Estado, es difícil hablar de cohesión o de un Estado monolítico que pasa desde los años 30 hasta casi el inicio del último cuarto del siglo XX. Entonces veremos muchos cambios. Veremos que la España de los años 40-50 no es la España de los años 60 ni tampoco de los años 70. Lo que está claro es que el nuevo Estado es un Estado antiliberal y anticomunista. Pero si tuviésemos que buscar unas características definitorias de este periodo, sería mucho mejor hablar de un Estado conservador,
católico, centralista, unitario y totalitario. Evidentemente algunos de estos elementos pueden confluir dentro de esa familia fascista, pero también podríamos encontrar elementos semejantes en estados dictatoriales comunistas o en estados liberales. Realmente Franco, si al final acabamos equiparando la figura de Franco, la figura personal, la figura física, el de la trayectoria vital de un personaje humano, con el Estado que él controló con mano firme durante estas 4 décadas, si hacemos así, tendremos que ver que este Estado es a imagen y semejanza de la ideología, no de un partido político, sino de una persona. Evidentemente Franco es un hombre conservador, es un hombre de derechas tradicional, defensa del orden y de la ley que considera justa. Cuando hablamos de la ley muchas veces estamos hablando de la ley de un determinado momento, de un determinado periodo, de un determinado personaje. Franco es un hombre de derechas, es un hombre conservador, es un reconocido católico y hizo que su Estado, el peso de la Iglesia, fuese realmente considerable. También veremos las razones de por qué. El planteamiento o la idea de España que tiene Franco es la idea de una España centralista y unitaria, un único modelo nacional. Por supuesto, van a quedar prohibidas, ya aparecía también en esa circular del general Mola, cualquier veleidad separatista, cualquier veleidad secesionista. Y, de acuerdo con los tiempos y también con el espíritu militar del general Franco, es un Estado totalitario. Esas serían características que entiendo yo que definen mucho mejor al Estado del 18 de julio que esa palabra así dejada caer de forma tan poco significativa como un Estado fascista. Evidentemente, este Estado se apoya en un partido único. Si estamos diciendo que es un Estado tan antiliberal como anticomunista, los partidos políticos de corte liberal, incluso los partidos de derechas como la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, el gran partido republicano de derechas, hasta incluso la CEDA, desaparece y va a ser sustituido por un partido único que ni siquiera es un partido. Ese partido es la Falange Española tradicionalista y de las juntas de ofensiva nacional sindicalistas. Esta fuerza política, movimiento, como le gustaba decir a José Antonio, decía algo así como: somos un partido que más que un partido es un antipartido, porque rechaza precisamente esa adscripción partidista que lleva consigo la ideología liberal. Bien, pues este movimiento de la Falange Española tradicionalista de las JONS, que era la puerta o el banderín de enganche de los voluntarios que se unieron a la causa nacional en la guerra civil, unía por una parte a la Falange y por otra a la comunión tradicionalista, los carlistas. Una unión que no fue bien aceptada ni por unos ni por otros, aunque al final acabó formando ese sustrato ideológico que, siguiendo con esas palabras que tienen su procedencia en los primeros discursos joseantonianos, nos lleva a hablar del movimiento nacional, que será la terminología más empleada. Así Franco será el jefe nacional de Falange Española tradicionalista de las JONS y, por tanto, el jefe del movimiento nacional. Habría que ver entonces cómo este movimiento nacional, cómo este nuevo Estado surgido de la guerra, encontraba el camino para su legitimación. Todos los gobiernos y sobre todo cuando pretenden ser reconocidos internacionalmente y empezar a participar o ser admitidos en los foros internacionales de cualquier calidad, necesitan la legitimidad de un Estado, de una administración, de un gobierno, de una representación internacional mediante las embajadas, los consulados, los enviados plenipotenciarios, y necesitan de una administración. Y todo ello necesita, lógicamente, de un corpus legal. Del mismo modo que recordamos que en 2 temas anteriores la Segunda República llegaba con unas elecciones municipales
que obligaba en un corto periodo de tiempo de apenas 2 meses organizar un gobierno provisional y unas elecciones a Cortes Constituyentes precisamente para dar legitimidad a un Estado que había surgido de forma casi espontánea, lo mismo va a hacer el régimen de Franco. Desde muy principio de la guerra, hay una vocación de Estado. Hay una vocación de Estado que se palpa en Salamanca y aún más en la capitalidad de Burgos. Entonces, esa necesidad de legitimar el nuevo Estado llevó a una importante acción legislativa, muy significativa entre los años 1900, podríamos poner 1937, 1938 a 1967, se va a producir o se van a aprobar las leyes que van a dar cohesión y forma precisamente a este Estado. No las voy a decir todas, tampoco las voy a exigir, evidentemente. Voy a nombrar 2 de ellas. El Fuero de los Trabajadores, que se publica en mitad de la guerra, en 1938, y apenas un año después, el que sería el Fuero de los Españoles. Fuero de los Españoles, que sería el equivalente a una constitución, es decir, sería un documento de rango constitucional. Recordábamos no hace mucho tiempo en una de nuestras clases que documentos de este cariz, de este tinte, pues se podían enmarcar dentro de ese bloque de documentos que llamamos como carta otorgada y que nos remontábamos ya al primer estatuto de Bayona de 1808, de inspiración francesa, o al Estatuto Real de 1834. Son documentos de rango constitucional que quieren establecer esa ley máxima del Estado, pero que a diferencia de las constituciones liberales y democráticas que surgen del Parlamento hacia la jefatura del Estado, en este caso es al contrario. Bien, este Fuero de los Españoles, junto con el Fuero de los Trabajadores o las leyes fundamentales del movimiento nacional ya en los años 50, son algunos de los elementos, de los bastiones de esta acción legislativa que pretendía legitimar y dar cohesión al Estado nacional surgido precisamente en la Guerra Civil. Ya en 1938 digo que el movimiento militar, o cívico-militar para ser más exactos, tenía desde el primer momento una vocación de gobierno, una vocación de Estado. Y así en 1938 asistimos a la creación del primer gobierno de la España nacional, el primer gobierno de Franco. En la formación de este gobierno veremos que hay presencia de militares, que hay presencia de políticos de formación monárquica y conservadora, y curiosamente no hay una gran presencia falangista. Si no recuerdo mal, únicamente Raimundo Fernández Cuesta es como ministro de Agricultura, será el elemento que representa precisamente esa ideología falangista que tan necesaria y tan efectiva va a ser en el alistamiento, en el reclutamiento de los voluntarios que defenderán la causa nacional. Bien, este primer gobierno, a pesar de la escasa presencia falangista, sí que vemos algunas decisiones que van a marcar por lo menos los primeros años del nuevo Estado, los años de la guerra y los años de la inmediata posguerra. Por ejemplo, veremos que hay guiños sociales a la falange, como es por ejemplo el corporativismo, el concepto de la organización sindical, e incluso esa llamada democracia orgánica que durante los 40 años del régimen franquista se oiría tanto o se explicaría tanto. Esa democracia orgánica
contrapuesta a una democracia liberal, en la que, según la terminología del régimen, esta es la verdadera democracia, puesto que no es una democracia enfrentada de unos contra otros, sino que es una democracia en la que todos los españoles, agrupados según sus formaciones laborales, según su participación en el Estado, pues forman esos grupos que luego eligen a los procuradores en Cortes, que sería el equivalente de esos diputados liberales, del mundo liberal, y que formarían las Cortes españolas. Bien, esta democracia orgánica que tiene aires falangistas, unido a toda esta interpretación del mundo laboral desde las organizaciones sindicales verticales, como en este caso hablábamos de la democracia orgánica, sindicatos no son sindicatos de clase, o sea, sindicalización no es de clase, sino que es de productores, entendiendo los productores desde el último eslabón de la cadena productiva hasta el más alto, que pudiese ser el empresario o el propio Estado. Bien, esta es la pátina democrática que el nuevo régimen, querrá ofrecer al mundo liberal, al mundo de las democracias, y particularmente a partir de los años del año 45-46, cuando la guerra mundial se resuelva a favor de las democracias y en contra de las potencias totalitarias del eje. Bien, entonces nos encontramos con un primer Estado, un Estado conservador, con toques, con ligeros toques que vamos a calificar de falangistas, pero eso sí, con toda una fachada de símbolos y de rituales que se acercan a la falange o que se acercan a los modos fascistas que en estos momentos triunfan en Europa. En las reuniones políticas, las reuniones sindicales, las reuniones sociales, siempre vienen acompañadas de desfiles, de la uniformización, de las camisas azules, las boinas rojas, los yugos y flechas, las banderas, los himnos, el cara al sol, que se convierte en casi un himno nacional a la altura de la marcha real. Tiene además vamos a decir, la ventaja de que se puede cantar y que tiene letra, aunque el himno nacional también ha gozado de diferentes letras, pero nunca cuajó entre los españoles como sí que lo haría, por ejemplo, el cara al sol. O los gritos, los llamados gritos de rigor, pues que son todos siempre referentes a ese mundo falangista, que es el sustrato ideológico del movimiento nacional, pero que a medida que vaya avanzando el régimen, asistiremos a una reducción del peso ideológico de estos elementos frente a una cada vez mayor fortaleza de los elementos conservadores. Lógicamente la España, del 39 o del 40, no es la España del 46 en el que Alemania ha sido derrotada, Italia ha sido derrotada, y urge de alguna manera algún distanciamiento frente a aquellas ideologías. Bien, pasemos a ver ahora, dentro de lo que sería la propia evolución del régimen, sus primeros momentos, sus primeros años. Y esto llevaría a hablar de la formación dentro de este Estado nacional de lo que llamaríamos sus soportes o sus familias. Las familias que lo explican y que lo sostienen. 3 serían las familias del régimen. El ejército, lo citamos en primer lugar, la iglesia, en segundo lugar, y en tercer lugar, la falange. Podríamos cambiar el orden, no es especialmente importante. El ejército. El movimiento se originó con una sublevación militar. La conspiración fue preparada por militares, ejecutada por militares. Durante la guerra fueron los militares, a diferencia del bando republicano, los que ejercieron toda la autoridad, el orden y la organización. Y acabada la guerra, el nuevo Estado se construyó alrededor de un militar y apoyado en una cúpula del ejército. Incluso la ideología falangista, como la ideología carlista o tradicionalista, eran enormemente respetuosos con el estamento militar. Muchos falangistas fueron militares, o muchos militares fueron falangistas o tradicionalistas, y hay un respeto y hay una vocación de esa milicia
a la que se refería José Antonio en sus escritos fundacionales. En segundo lugar, la Iglesia. La Iglesia, hemos dicho que Franco es un hombre no solo conservador, sino que es católico. Católico ferviente y lo manifiesta siempre que tiene ocasión. La Iglesia ha sufrido en sus carnes la persecución, el anticlericalismo de la Segunda República. Recordemos que en el 33 gana las elecciones, aunque no le sirva para organizar un gobierno, gana las elecciones la CEDA, que es el gran partido de derechas y que tiene como fundacional, y como su raíz particularmente efectiva de atracción hacia toda esa masa de españoles que le apoyaron y que votaron en las elecciones del 33 y del 36, tiene como eje precisamente al pensamiento católico y el respeto por el pensamiento y por la obra social de la Iglesia. Es decir, que la Iglesia está dentro del pensamiento conservador, dentro del pensamiento de derechas, no es contradictorio con el ejército o con la falange, y añadimos a esto que durante la guerra civil, la Iglesia Católica padeció un auténtico calvario, una persecución de primer orden casi equiparable a las que se produjeron en las épocas clásicas en tiempos romanos. La muerte de católicos, cito así de memoria rápidamente, 13 obispos, 2.000 o 3.000 sacerdotes, 300 o 400 monjas, miles de católicos que fueron asesinados simplemente por su condición de católicos. Así que la Iglesia tiene un peso y tiene un papel que jugar, que va a jugar muy bien en estas circunstancias. Otro documento que vimos durante el tema de la guerra, fue la carta de los obispos españoles hacia los obispos internacionales, explicando las razones del conflicto armado y las razones por las que la Iglesia Católica apoyaba a la causa rebelde. Este documento, esta pastoral de los obispos, es uno de los elementos que llevaría a que la guerra fuese considerada una cruzada, y así se conoce entre los muchos nombres que tiene. En el bando nacional se habla de la cruzada de liberación. Así que la Iglesia va a tener un peso muy considerable dentro del nuevo régimen, un peso especialmente casi diríamos abusivo en la cuestión moral, en el control de la sociedad, en la educación, en la enseñanza, etc. Y el tercero de los pilares, el tercero de las familias sobre las que se apoya el régimen será la falange española, en menor medida cualquier otra formación, incluso los carlistas, que van a quedar muy reducidos frente al peso de la falange. La falange ha sido descabezada durante la guerra. José Antonio, Ramiro Ledesma, Onésimo Redondo, Julio Ruiz de Alda, los primeros falangistas, los líderes naturales del movimiento, murieron todos ellos asesinados en los primeros meses de la guerra, y la falange quedó descabezada y fácilmente usurpada o fácilmente colonizada por el general Franco y por miles de neofalangistas o de nuevos falangistas, camisas nuevas frente a los originarios camisas viejas, que fueron desvirtuando en buena medida ese pensamiento revolucionario de la falange en un principio. Lo he dicho ya en varias ocasiones, la falange va a ser el protagonista de lo mejor de la acción social y laboral del régimen, pero cada vez irá quedando más reducida a elementos poco menos que simbólicos, elementos de gran fascinación entre las masas, los desfiles, las marchas, las canciones, los campamentos, las juventudes, etcétera, etcétera, pero con un cada vez menor peso político dentro del régimen. Bien, estas tres familias son las que componen la base ideológica y la formación de este nuevo Estado. Dentro de esa enormemente larga periodización del periodo, hablaríamos de un primer periodo en el que el peso del ejército, la Iglesia, la falange es muy considerable, la que vamos a llamar pues la posguerra. Esta posguerra que iría del 39 a... es difícil precisar un final, podríamos decir al 45, que acaba la Guerra Mundial, o podríamos prolongarlo al 47, en el que se producen algunos cambios políticos importantes y de sensibilidad en el mundo, o lo podríamos llevar a la década de los 50 y, por poner una fecha, el 59. Fechas todas ellas que explicaremos más adelante. Bien, la posguerra fue dura. La posguerra fue dura porque la guerra había sido dura, porque el tejido
productivo español se vio muy afectado por la guerra, por la cantidad de muertes, por la destrucción de infraestructuras, de ciudades, por el exilio, el abandono de España de un número considerable de personas que unieron su destino al de la derrotada República, y nos encontramos con que apenas unos meses después del final de la guerra estallaba la Segunda Guerra Mundial. Bien, estos primeros años fueron años duros y años en los que se produce una considerable represión contra los elementos que apoyaron al Frente Popular y al gobierno de la República derrotado. Represión contra aquellos que quedaron en España, aquellos que fueron derrotados, aquellos que se tuvieron que esconder o que tuvieron que ocultar sus ideas, pero muchos de los cuales pues fueron descubiertos, vamos a decir, y fueron sometidos a una represión ideológica y también a una represión en ocasiones violenta que ocasionó la cárcel o incluso la ejecución. En este orden de cosas habría que recordar la ley de responsabilidades de 1939-40 y la muy conocida como causa general. La causa general es llevada a cabo por la Fiscalía del Estado, es la reunión de toda la documentación sobre los crímenes o sobre los hechos delictivos que habían protagonizado los partidos de izquierda, las centrales sindicales, etcétera, etcétera. Tanto la ley de responsabilidades como la causa general tiene una doble misión. Por una parte es la represión de los elementos no adictos al nuevo régimen y por otra parte, en un orden también que podemos alterar, sería la justificación de ese movimiento militar. ¿Por qué se llevó a cabo este alzamiento militar? ¿Por qué el alzamiento militar derivó en una guerra tan cruenta? Pues porque había una serie de razones que obligaron a los militares y a determinados elementos civiles a dar ese golpe contra esa república. Esas son la ley de responsabilidades y la ley de responsabilidades políticas y lo que sería la causa general, un título bastante más largo, pero que se conoció comúnmente por la causa general. Bien, dentro de esta posguerra hemos dicho que habría que ver la situación internacional. Difícil es siempre abordar la historia de un país, y un país como España, que tiene una importancia histórica indiscutible, es difícil abordar la historia de España sin hacer referencia a las implicaciones de la política internacional o de la situación internacional, tanto de España hacia afuera como desde el exterior a la propia nación española. Bien, entre 1939, el 1 de septiembre, y 1945, agosto del 45, se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, España no tiene participación, como no la tuvo tampoco en la Primera Guerra Mundial. Recordábamos también un documento que habíamos trabajado en clase, un discurso del jefe del gobierno, Eduardo Dato, en 1914, explicando la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial. Una neutralidad que llevó a España a tener relaciones exactamente iguales con un bando que con otro, con los aliados, Inglaterra, Francia y posteriormente Estados Unidos, como con los imperios centrales, Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro, Imperio Otomano, o incluso con la Rusia zarista, con la que tuvo también relaciones importantes y en las que el propio gobierno de Alfonso XIII movió sus fichas para intentar salvar la cabeza de la familia imperial rusa. Pero bien, esa es otra historia. En la Segunda Guerra Mundial España no participa, pero la situación es muy diferente. La Segunda Guerra Mundial en ocasiones se entiende como flecos que quedaron por cerrar en esa Primera Guerra Mundial. No se entiende la segunda sin la primera, pero la situación es completamente diferente. En estos momentos España ha contado durante la Guerra Civil con el apoyo de las potencias del eje, es decir, Alemania e Italia, la Alemania nazi y la Italia fascista. Adolf Hitler exigió a Franco la entrada en guerra, en recompensa, en pago,
por las ayudas que fueron bien pagadas, también hay que decirlo, por las ayudas que prestó a la España nacional. Y si no como ese pago de servicios, sí como obligación para defender una causa común ante la barbarie soviética o ante las democracias caducas, etcétera, etcétera. Franco hábilmente esquivó estas responsabilidades, se reunió con Hitler en Hendaya y con Mussolini en Bordighera, la única vez que Franco abandonó territorio español, y en los dos casos supo ausentarse de estas responsabilidades y ahuyentar o eliminar, alejar de España el peligro de la guerra. Cuando en 1940 se produce la invasión alemana de la URSS en España, se produce un clamor considerable entre todos aquellos que recordaban la visita que los soviéticos habían realizado a España entre el 36 y el 39 y se montaron manifestaciones y concentraciones en España al grito de Rusia es culpable. Fuese la causa que fuese o la razón que fuese, esta invasión alemana e italiana y de todos sus satélites y aliados al territorio soviético sirvió a España y a Franco como excusa para organizar una unidad de voluntarios, la llamada División Azul, o así conocida, la División Azul. En realidad era una unidad de voluntarios, alrededor de 40.000 soldados españoles o voluntarios españoles lucharon en Rusia, que integrada dentro de la Wehrmacht, dentro de las fuerzas alemanas, fuerzas militares alemanas, tanto en la Wehrmacht como en la Luftwaffe, la famosa división, la famosa, ¿cómo se llamaba?, Escuadrilla Azul, que fueron los pilotos españoles que lucharon en el frente ruso, pues permitió una ayuda que contentaba vagamente las necesidades o las exigencias de Adolf Hitler, que en realidad lo que quería era la entrada de España en la guerra y sobre todo la entrada de las tropas alemanas en la península para controlar el estrecho de Gibraltar. Sea como sea, esta participación española es la única que vamos a encontrar en esta Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, la diplomacia española se movió entre la neutralidad y la no beligerancia. Dos términos que no son exactamente iguales. Decía que si en la Primera Guerra Mundial la España de Alfonso XIII fue neutral, la España de Franco empezará siendo no beligerante y acabará siendo neutral. ¿Qué quiere decir no beligerante? España se declaraba al margen de la guerra, pero no escondía sus simpatías hacia Alemania y hacia Italia, hacia las fuerzas del eje. Por lo tanto, no iba a participar en la guerra, pero apoyaba, aunque fuese de forma, vamos a decir, entusiástica y moral, a la causa del eje, pero sin participar en la guerra, es decir, sin declarar su animadversión, enemistad o declarar la guerra hacia las potencias democráticas, hacia Inglaterra y Francia particularmente. A medida que la guerra fue derivando hacia la derrota de las fuerzas del eje, el gobierno de Franco, la diplomacia franquista, abandonó la no beligerancia y la sustituyó por una más cómoda neutralidad, en la que se marcaban diferencias precisamente con las potencias del eje. Cuando acaba la guerra, la Unión Soviética, la Rusia de Stalin, en las conferencias internacionales de paz, la conferencia de Teherán, la conferencia de Potsdam en Alemania, exigió a los aliados la conclusión o la finalización de la guerra con la invasión de España. Stalin difícilmente podía olvidar que el único lugar donde había sido derrotado, donde no había conseguido sus objetivos, había sido España en la guerra del 36-39. Así que no es de extrañar que forzase a Inglaterra, Estados Unidos y Francia a continuar la guerra para liquidar el último bastión fascista que permanecía operativo en Europa. El desinterés de Estados Unidos, la poca capacidad de Francia y las palabras de Winston Churchill, que vino a decir Inglaterra no apoya al gobierno de Franco, pero no se va a inmiscuir en asuntos internos y ni quiere continuar con más guerras. De cualquier manera, hubo una intervención armada desde los Pirineos, la formada por voluntarios excombatientes republicanos que se organizaron en una llamada Unión Nacional,
de ideología claramente comunista, con presencia de los comunistas en el exilio. Esta fuerza, este partido, esta organización Unión Nacional, con armamento moderno excedente de la Segunda Guerra Mundial, una muy buena equipación y organización, entró en España por los Pirineos, quizá imaginando en respuesta una sublevación, un alzamiento de las español contra Franco, cosa que no ocurrió. Se envió el ejército a los Pirineos y en poco tiempo esta operación invasiva quedó anulada y dio lugar a partidas de guerrilleros que quedarían combatiendo en los bosques, en las montañas, en las zonas más abruptas, y que nuestra tradición popular conoce como los maquis, o la guerra de los maquis, palabra que viene de la resistencia francesa, del maquisard, de los maquis franceses. Bien, Franco había conseguido vencer la guerra, había conseguido vencer la posguerra, pero no consiguió vencer la oposición de las potencias vencedoras de esta Segunda Guerra Mundial. Y así vimos cómo los primeros pasos de la paz postbélica de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, si bien no procedieron a esa invasión o esa intervención militar en la España nacional, sí que se decantaron por un aislamiento, por un cierre de fronteras, por una retirada de embajadores y ruptura de relaciones con el nuevo régimen franquista. Cuando se funda la ONU, la Organización de Naciones Unidas, esa organización internacional de estados que intentaba encontrar mecanismos pacíficos para resolver los problemas que habían llevado ya a dos guerras. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial ya hubo un primer intento, que fue la Sociedad de Naciones, también de poco recorrido, de poco éxito. La Organización de Naciones Unidas, ONU, o en su nombre original, UNO, intentaba precisamente recorrer ese camino del entendimiento entre las naciones. Las naciones vencedoras fueron las que marcaron el sello de esta organización internacional o supranacional, y poco a poco se fueron adhiriendo todas las naciones de la Tierra, pero no todas, porque es un club, digamos, cerrado, es un club en el que es precisa la invitación y también se tiene que aceptar la incorporación. España ni fue invitada ni fue aceptada. Al contrario, cuando la ONU se erige ya en una organización de cierto peso y con bastante futuro, una de sus primeras decisiones va a ser decretar el aislamiento de España, lo que provocará la retirada de esos embajadores que había dicho en un principio y la creación de un movimiento precisamente nacional en torno a la figura de Franco, a la figura del caudillo, en un espíritu numantino de defensa o de resistencia frente a la intervención extranjera, frente a la ofensa que suponía que las naciones internacionales despreciasen a España. España es Franco, Franco es España. La identificación es inevitable en estos momentos. Y esto da lugar precisamente a la más conocida de las concentraciones o de las manifestaciones en torno a Franco, que se produjo precisamente el 1 de octubre de 1946. La retirada de los embajadores, el cierre de fronteras y vamos a decir, la liquidación de las relaciones de España con las potencias extranjeras tuvo muchas consecuencias. Por ejemplo, el respeto y la admiración o el cariño hacia los pocos que se mantuvieron, digamos, amigos de España. Es fácil recordarlos porque fueron muy pocos. La vecina Portugal, que también tenía una dictadura, la del doctor Salazar, y las naciones hermanas de Sudamérica, de Hispanoamérica, que serían El Salvador, Nicaragua, Honduras y particularmente Argentina. La carne argentina y el trigo, el cereal que venía de Argentina fue celebrado como uno de los mayores triunfos precisamente de Franco en estos años difíciles. Bien,
las circunstancias cambiarían. Ya digo que en un periodo tan largo como es la dictadura de Franco, todo tenía siempre un significado limitado en el tiempo. Así cuando en 1947 la teórica paz entre los norteamericanos y los soviéticos comience a truncarse con el bloqueo de Berlín, el puente aéreo y las primeras rupturas que llevan hacia la Guerra Fría, en esos momentos los Estados Unidos van a ver que hay una nación en el mundo que antes que ellos se opuso firmemente al comunismo y que además resultó triunfadora. Así que a partir de 1947 va a haber una progresiva, lenta, moderada, pero hay un cambio de sensibilidad y hay un cambio en las relaciones entre los Estados Unidos y España. Es decir, una apertura hacia las relaciones, o sea, hacia el establecimiento de relaciones con España. Lo cual no va a ser suficiente para que el plan Marshall, el plan del secretario de Estado George Marshall para la recuperación de Europa, ya digo que no sirvió para que el plan Marshall afectase a España, aunque algunos reflejos o algunos flecos sí que llegarían, ni tampoco veríamos cómo pues, serviría precisamente para que España pudiese entrar dentro de la ONU. Bien, ¿qué va a pasar en España entonces? Cerradas las fronteras, cerrados los posibles caminos internacionales, lo que supone la economía, el comercio español, con tan limitados aliados fuera, España se vio en la obligación de recurrir a sus propios recursos. Algo realmente complicado, y esto llevaría a